La diabetes se está convirtiendo en una epidemia mundial, relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. De acuerdo con las cifras de la Federación Internacional de Diabetes, en Colombia 7% de la población padece de esta enfermedad. Se prevé que la diabetes se convertirá en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte, y se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años. La diabetes tipo 2 representa aproximadamente un 90% de los casos mundiales de diabetes. Los casos de diabetes de tipo 2 en niños, que antes eran raros, han aumentado en todo el mundo, y en algunos países representan casi la mitad de los nuevos casos diagnosticados en niños y adolescentes. El 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. En los países desarrollados, la mayoría de los diabéticos ha superado la edad de jubilación, mientras que en los países en desarrollo, el grupo más afectado es el de 35 a 64 años. Un 50 a 80% de las muertes de pacientes diabéticos se debe a causas cardiovasculares. Además, es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia renal. Esta se debe principalmente a la falta de conciencia sobre la diabetes, acompañada de un acceso insuficiente a los servicios de salud y a medicamentos esenciales. La palabra páncreas viene del griego pan, que significa todo o entero, y creas, que significa carne. Esta fue descrita por el médico griego Herófilo en el año de 335 a 280 a.C., quien disecó más de 600 cadáveres. También fue acuñada un siglo después por el médico griego Rufo de Efeso, en el siglo II después de Cristo, seguramente por la apariencia del órgano. La palabra diabetes está formada por el prefijo dia, que significa a través, la palabra bainein, que significa ir, y la palabra tes, que significa agente. Esto quiere decir lo que va a través de, y hace referencia a la poliuria que presentaban estas personas. La palabra mellitus hace referencia al griego meli, que significa miel, y quiere dar a conocer el sabor dulce de las personas que padecían esta enfermedad, pues presentaban glucosa en la orina, y los médicos, para examinarlos, solían probar de esta. La palabra insulina viene del latín insula, que significa isla, y que fue descrita por Paul Langerhans al ver que se parecían a islas en las placas histológicas. El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Baring, quien junto con Charles Best concibió la idea de que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Esta fecha con el fin de que el público conozca las causas, los síntomas, las complicaciones y el tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. El símbolo de la diabetes es un círculo azul, que en muchas culturas simboliza vida y salud. El color azul refleja el cielo, que une a todas las naciones, y es el color de la bandera de las Naciones Unidas. El círculo azul simboliza la unidad mundial de la comunidad de la diabetes en respuesta a esta pandemia. Este año se celebran los 90 años de descubrimiento de la insulina. La diabetes tipo 2 es prevenible. Basta con 30 minutos de actividad física diaria y una dieta saludable para reducir drásticamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. La diabetes es una enfermedad crónica que se controla pero no se cura. La mayoría de los animales tienen páncreas, exceptuando los artrópodos e insectos. Sin embargo, las moscas de fruta poseen células que funcionan como un páncreas en miniatura. Los investigadores hicieron una demostración de la tecnología mediante la implantación de células controladas por la luz en ratones diabéticos, usando la luz para manipular los niveles de insulina en estos animales. Cuando las células se implantaron justo debajo de la piel, la exposición a la luz azul activó la producción de insulina. Señala James Collins, ingeniero biológico de la Universidad de Boston, que la luz, a diferencia de la mayoría de los activadores químicos, puede ser aplicada de forma muy localizada. No obstante, ahora podríamos producirla en pacientes y obtener la dosis correcta, no por inyección, sino mediante la aplicación de la luz. Investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología han diseñado las células para aportar el gen de una proteína sensible a la luz de la retina humana, llamada melanopsina,
que provoca un aumento en el calcio dentro de la célula cuando se expone a la luz. Este aumento del calcio activa un segundo componente, una proteína que puede estar relacionada con un gen de interés. La luz sobre las células activa el calcio, que activa una proteína y por tanto activa el gen que tenga como objetivo. Las curas milagrosas con medicina alternativa, vacunas, test, hierbas e imanes no desaparecen la diabetes. Sin embargo, en el antiguo Egipto, en la India y en el Imperio Romano se utilizaban plantas para curar esta enfermedad. Este supuesto remedio resultaba peor, ya que muchas de estas hierbas eran tóxicas y venenosas. Cuando una persona que come en exceso decide hacer una de estas dietas a base de jugos, disminuye drásticamente su consumo de alimentos. Es por esto que las concentraciones de glucosa en sangre disminuyen y se empezará a quemar grasa del cuerpo, pero no a que las frutas en sí mismas quemen la grasa y curen la diabetes, sino la reducción del consumo calórico y al tener el cuerpo casi en condiciones de ayuno, por lo que se tiene que usar las reservas de energía, los lípidos. Los riesgos de este tipo de dieta son varios. El principal es la disminución excesiva de glucosa, que puede provocar una hipoglicemia y de no atenderse a tiempo y de manera adecuada puede llevar a desmayos e incluso el coma. Restringir la alimentación solo a jugos es privar al organismo de nutrientes indispensables para el buen funcionamiento. Aunque son productos ligeros, reducidos en grasa o sin azúcar, pueden tener calorías que se deben tener en cuenta para la dieta diaria. Además, algunos de estos productos contienen cafeína, que pueden afectar el sistema nervioso, o diuréticos que incrementan la eliminación de agua en la orina y con ella importantes cantidades de electrolitos como el potasio. Elegir porciones adecuadas es el mejor recurso para mantener óptimos resultados del peso y del nivel de glucosa en sangre. Las personas con diagnóstico temprano de diabetes tipo 2 pueden controlar sus niveles de glucosa en sangre mediante un plan de alimentación y ejercicio. El organismo hace lo posible por compensar la disminución en la producción de insulina, por lo que al principio la falla es evidente. Sin embargo, hay casos en los que se debe utilizar antidiabéticos orales e insulina, además de un control adecuado de la dieta y ejercicio. Sin embargo, en la diabetes tipo 1 es vital la insulina, junto con el ejercicio y una buena alimentación. Este mito obedece a que el consumo desmedido de azúcar incrementa el peso, lo que puede ocasionar obesidad, que es uno de los principales factores que predisponen para contraer diabetes tipo 2. Otros son la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio. La miel de abejas, al igual que las frutas y los jugos naturales, contiene grandes cantidades de carbohidratos que elevan rápidamente el nivel de glucosa en sangre. Por ejemplo, una cucharada sopera de miel de abejas incrementa 50 miligramos por decilitro la glicemia. Estas son la aparición de complicaciones a largo plazo que coincide muchas veces con la prescripción médica de insulina, pero no obedece a la aplicación de la misma, sino un descontrol prolongado de niveles de glucosa que ha ido afectando diversos órganos del cuerpo. El suministro de insulina es la única opción actual de tratamiento para quienes viven con diabetes tipo 1. En el caso de las personas que padecen diabetes tipo 2, se puede controlar mediante antidiabéticos orales, pues a pesar de que hay una falla en la producción de insulina o en su eficacia de actuar, el páncreas de estas personas sí puede producir dicha hormona. Se llama insulina humana porque molecularmente es idéntica a la que produce el páncreas de manera natural. En este caso se fabrica con técnicas de ingeniería genética recombinante, es decir, el gen de la insulina es aislado y se coloca principalmente en la bacteria Escherichia coli o en algunas ocasiones en levaduras para que se produzca insulina basada en el código genético humano. De esta manera se logra producir insulina biosintética que no produce rechazo o reacciones de hipersensibilidad en el cuerpo. Las mujeres con diabetes pueden tener hijos sanos, al igual que cualquier otra mujer, pero es importante que antes, durante y después del embarazo lleven un control escrito de sus niveles de glucosa en sangre, así como una buena alimentación y un programa de ejercicio adecuado.